¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá, esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, bienvenidos a su programa semanal Sabiduría para la Vida, ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Qué es un discípulo? En la Biblia podemos ver que Jesús nos manda a todos los cristianos a que vayamos y prediquemos el Evangelio. Una de las razones más preciosas por las que el Señor Jesús, cuando nos salva a los creyentes, no nos lleva de inmediato con Él, es porque Él ha determinado que seamos canales de bendición para otras personas. Él ha determinado llevar a través de nosotros las buenas noticias de salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que no importa quién seas, si estás viendo este video y has creído en Jesucristo, Él te ha llamado y Él te ha equipado con sus dones y con el Espíritu Santo para que puedas ir y predicar el Evangelio. Pero no se trata solo de predicar, sino que Jesús dice en su última conversación que tuvo así cara a cara con los discípulos, antes de ascender, les dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que no se trata pues simplemente de evangelizar a alguien, decirle si usted muere hoy, a dónde va, ¿verdad? Su alma, hablarle las verdades del Evangelio, que Dios es santo, que el hombre es pecador y estamos separados de Él, pero que Dios nos amó tanto que envió a Jesús. Ya usted conoce, ¿verdad?, lo básico del Evangelio, pero ahí apenas comienza el proceso de discipulado, porque hacer discípulos implica tomarnos el tiempo, amigos que ven este video, de darle seguimiento a las personas. De manera que Dios no es que nos haya mandado necesariamente a transformar miles de vidas, ¿verdad?, con un mensaje en un estadio. Si lo podemos hacer, qué bien, pero más valor tiene que una sola persona sea alcanzada y sea transformada realmente su vida con el mensaje del Evangelio a través del discipulado. Quiero hablarles entonces qué significa ser un discípulo, porque si Jesús nos ha mandado a ser discípulos y a ser discípulos, es necesario que entendamos entonces qué es un discípulo a la luz de la Biblia. Yo tengo por aquí algunas anotaciones que les quiero compartir muy brevemente y por supuesto son a la luz de la palabra. ¿Qué dice Jesús que es, o qué dice la Biblia que es ser un discípulo? Y el primer texto que les quiero mencionar es Mateo 5:1, cuando dice, antes de que Jesús empezara el sermón del monte, ¿verdad? Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. La primera característica de un discípulo es alguien que acude al Señor diariamente para oírle, para ser enseñado y para caminar con él. De hecho, la palabra discípulos viene del griego matetes, ¿verdad? Y esta palabra significa alumno o aprendiz. Yo no puedo ser discípulo de Cristo sin ser un alumno de Cristo. Los discípulos se sentaban y escuchaban al maestro hablar. Hoy en día los cristianos podemos hacer lo mismo. Usted sabe que usted es un discípulo cuando acude a la presencia de Dios, y hablamos de la presencia de Dios, aunque Él siempre está con nosotros y en nosotros, pero nos referimos a ese tiempo consciente que usted aparta para orar, para hablar con Dios, para oír la voz de Dios, para estudiar la palabra. Así que un discípulo es alguien que acude diariamente al Señor y que trata de aprender de Él y de oírle, ¿verdad? La otra característica está en Juan 8, 31 y 32. Lo vamos a leer por acá y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La segunda característica de un discípulo, pues, es alguien que crece en conocimiento y obediencia a la palabra de Dios y al Evangelio, ¿verdad? Jesús le dice a algunos judíos aquí: si ustedes de verdad permanecieran en mi palabra, porque el judío muchas veces inicialmente parecía creer el mensaje del Evangelio, pero luego dudaba y luego quería volver a la vieja letra, ¿verdad?, o al viejo testimonio, al antiguo pacto, al de la ley, al de la salvación por obras, por mérito, ¿verdad?, agregarle cosas a la fe en Jesús. Entonces Jesús les dice: no, tienen que
creer en mi palabra, en el Evangelio, y permanecer en el Evangelio y crecer en el Evangelio. Un verdadero discípulo, pues, es alguien que no se conforma con saber un poquito de la palabra de Dios, sino que quiere crecer en conocimiento, en amor y en obediencia por la palabra de Dios. Otra característica la tenemos en Juan 13:35, se los voy a leer, características de los discípulos, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús, a punto de partir ya de este mundo en su primera venida, se está dirigiendo a los discípulos y les dice que se van a reconocer que son discípulos de Jesús por el amor que se tengan unos con otros, ¿verdad? Entre discípulos. Así que un discípulo es alguien que muestra el amor de Dios en sus relaciones personales, tanto con los cristianos como con los inconversos. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Dios lo podemos ver en 1 Corintios 13, ¿verdad? Pero dice que es paciente, que es amable, que no se envanece, no se jacta, ¿verdad? No es jactancioso, no se goza en la mentira, sino en la verdad. Dice que el amor nunca deja de ser, el verdadero amor nunca deja de ser. Así que nosotros debemos de amar a las personas y perdonarlas y soportarlas y bendecirlas, así como Cristo lo ha hecho con nosotros. Características de un verdadero discípulo. Una más, Mateo 10:1, lo vamos a leer. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Algunos piensan que esto solo aplica específicamente para los apóstoles, pero por extensión, cuando vemos el contexto, cuando vemos también las cartas, ¿verdad? Y cómo los otros cristianos servían con el mismo poder y con la misma autoridad, vamos a decir que un discípulo es alguien que sirve a Dios con sus dones y con el poder del Espíritu Santo. Es alguien que ha recibido la autoridad de Dios para predicar el Evangelio y para ministrar las vidas, ¿verdad? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Se refiere a esa autoridad que tiene el cristiano, ¿verdad? A esas llaves del reino de Dios, que no son solo de Pedro, sino de todos los cristianos. A través de la predicación del Evangelio podemos realmente abrir las puertas del reino de Dios a las personas que están afuera. Así que un cristiano, un verdadero discípulo, sirve a Dios con sus dones y con el poder del Espíritu Santo. Pero por último, el pasaje que más me gusta, que nos va a ayudar a comprender qué es un discípulo, está en Mateo 16:24. Y dice así, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un verdadero discípulo es alguien que se niega a sí mismo, que toma su cruz todos los días y que sigue al Señor. ¿Y qué es que el discípulo se niegue a sí mismo? Bueno, es alguien que aprende a decirle que no a su carne. Es alguien que aprende a renunciar al pecado en su vida. Le dice que no a lo que su carne quiere. Es alguien que es capaz de dejar hasta amistades del mundo porque lo alejan de Dios. Si alguno, dice Jesús, quiere seguirme, quiere ser mi discípulo, dígale que no a lo que su yo quiere, dígale que no a lo que su carne quiere, ¿verdad? Renuncia, un verdadero discípulo renuncia a su egocentrismo, renuncia a su autosuficiencia para depender solamente de Cristo y para seguirlo a Él. Esto es, niéguese a sí mismo. Ahora dice que también toma su cruz. La cruz es un instrumento de muerte, así que hermano, un discípulo de Jesús voluntariamente se esfuerza a diario por hacer morir su viejo hombre, ¿verdad? Él está dispuesto a hacer morir lo terrenal en él y poner su mirada en las cosas de arriba. Dice, voluntariamente se esfuerza por hacer morir su viejo hombre, muere a sus anhelos, a sus planes personales y a su pasada manera de vivir, con tal de hacer la voluntad de Dios. Alguien que toma su cruz también soporta con paciencia y humildad las pruebas que Dios le mande. Así que un verdadero discípulo le dice que no a lo que su carne quiere y está dispuesto a morir a su viejo hombre, a sus viejos anhelos, a su pasada manera de vivir. Está dispuesto a soportar con paciencia las pruebas y a gozarse sabiendo que Dios lo está transformando. Eso es, toma su cruz. Y dice, niéguese a sí mismo, toma su cruz
y sígame, ¿verdad? Un discípulo de Jesús le sigue, es decir, lo que decíamos al principio, pasa tiempo con Dios a diario en oración, en adoración, en reflexión de su palabra, procura obedecer los mandamientos para agradar a su Señor. Así que, en resumen, aquí tenemos bien claro qué es un discípulo. Es alguien que acude al Señor diariamente. Obviamente está implícito que cree en el Señor, ¿verdad? Y acude al Señor todos los días. Es alguien que crece en conocimiento y obediencia de la palabra. Es alguien que muestra el amor de Dios y el fruto del Espíritu en sus relaciones interpersonales. Es alguien que sirve a Dios con sus dones, con el poder del Espíritu para edificar el cuerpo de Cristo. Y por último, es alguien que le dice que no a la carne, al pecado, al ego. Es alguien que muere a su viejo hombre, a sus anhelos, a sus planes y que está dispuesto a seguir al Señor a cualquier precio, aún a precio de que lo rechace su propia familia. Qué importante es pues que nosotros nos preguntemos este día, ¿soy yo de verdad un discípulo? Porque hay un principio importante, solo un verdadero discípulo puede hacer discípulos. Cuando el Señor dice id y hacer discípulos, se lo dice a sus discípulos. Y dice que el poder de Cristo va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que ser verdaderos creyentes y verdaderos discípulos para realmente poder cumplir la gran comisión. Espero que les haya servido este video. La próxima semana, 10 pasos cómo discipular a alguien de uno a uno. No te lo vayas a perder si tú quieres aprender realmente cómo agradar al Señor cumpliendo la gran comisión. Es mucho más que simplemente compartir el Evangelio y dejar a la persona. ¿Cómo puedo yo realmente agarrar a una persona y que su vida sea transformada por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo a través del discipulado? Suscríbanse a este canal Sabiduría para la Vida. Si les ha sido de bendición, compartan el video y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.